podcast y lecciones. Pensé la palabra tenemos muchas lesiones. Hola, bienvenidos chicos otra vez a Get Fluent Spanish. Para hoy tenemos un video muy interesante. Vamos a hablar de intensificadores, pero no los que normalmente nos enseñan en clase. Vamos a hablar de esos que no nos han dicho. La intención de este video es que ustedes varíen su vocabulario, que puedan usar diferentes palabras para expresar las mismas ideas y que puedan entender a otros hablantes cuando las usen. Todos ustedes están muy familiarizados con el uso de muy, de mucho, de las palabras que terminan en ísimo, ísima, como buenísimo, buenísima. Pero hoy vamos a ver, como dice Merly, otros intensificadores que también son muy comunes y que son diferentes a los que normalmente enseñan en clase. Muy bien. El primero de ellos es bien. Bien funciona en la misma forma que funciona muy, ¿sí? Por ejemplo, ella es bien interesante. O él es bien alto. Estoy bien cansada. Bien aburrida. De hecho, es un chiste un poquito tonto, pero común, cuando una persona está enferma y le preguntan, ¿cómo estás? Y ella dice, bien, bien mal. Es sinónimo de muy mal. Los siguientes intensificadores son un o una. Estas dos formas las vamos a usar siempre con sustantivos y van a intensificar una característica que podemos sobreentender por el contexto de lo que estamos hablando o muchas veces por el tono o por el mismo sustantivo que estamos usando. Con este tipo de intensificador, el tono de voz siempre termina en una frase suspendida, como hay algo que no estamos terminando de decir. Y es exactamente esa característica que nuestro interlocutor entiende o comparte con nosotros. Por ejemplo, él tiene una casa, puntos suspensivos. Allí yo puedo añadir cualquier palabra en la que yo esté pensando. Impresionante, grandísima, muy bonita, etc. Pero con mi expresión estoy dando a entender que es muy, muy bonita, muy interesante, muy grande, etc. Esas oraciones que nosotros intensificamos podemos también agregarle una oración subordinada y podemos decir, por ejemplo, tiene una casa que ni te imaginas. Tengo un hambre que me comería un elefante. El próximo intensificador es súper, que funciona con adjetivos, adverbios. Esa moto va súper rápido, por ejemplo. O me fue súper bien en el examen. Otros que pueden ser equivalentes a este son hiper mega. Hiper mega o hiper mega. Pero estos dos normalmente los usamos más como en la forma escrita, ¿sí? A veces podemos ser un poco exagerados cuando hablamos con nuestros amigos y podemos decir es súper, hiper, mega grande, ¿sí? Pero es una exageración, pero lo pueden escuchar. El siguiente intensificador es requete. Es gracioso y lo usamos mucho. Requete es un prefijo que significa que lo vamos a poner o adicionar al adjetivo que vamos a usar, ¿sí? No va separado del adjetivo, sino que construimos una nueva palabra con un requete. Entonces, cuando yo describo algo con requete, suena como muchas mujeres dicen, yo también, que Jason Momoa está requete bueno. Y suena como súper, como muy grande. Tiene muchísima carga emocional, es muy fuerte, requete. Muy emocional. Sí. Jason Momoa, requete bueno. Otro ejemplo es, el ejercicio estaba requete fácil. O sea, muy, muy, muy fácil. Otro intensificador que es muy común, especialmente con nuestros amigos argentinos, es re. Esto lo acompañan de muchísimas palabras en muchísimos contextos
Si alguna vez han ido a Argentina, estoy segura de que lo escucharon. Y con ese también es como un equivalente de muy, ¿sí? Y es un prefijo que se une al adjetivo, ¿sí? Entonces es re amable, es re bueno, re fácil, re difícil, re grande. Bueno, y por último tenemos la palabra más, que también puede ser un intensificador y es el equivalente de tan o tanto. Con esta palabra la entonación es muy importante porque recuerden que más también es un adverbio de cantidad. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con esto. La entonación tiene que ser fuerte, intensificada. Entonces yo puedo decir, esa casa es más bonita. Y es como decir, es tan bonita. O yo tengo más vestidos. Y es como decir, tengo tantos vestidos, ¿sí? Pero escuchen muy bien la entonación, ¿sí? Eso estaba más difícil. Es otra vez una entonación suspendida. Eso es más interesante. Esperamos que este video haya sido bien interesante para ustedes. Recuerden que pueden empezar a usar estas palabras y entre más rápido lo hagan, mejor van a hablar en español y más fluido van a ser. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @getfluentspanish.com y en nuestra página web www.getfluentspanish.com, en donde tenemos podcast, ejercicios y lecciones. Chao.